Mire, hermano, quiero invitarlo a que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25 en adelante. Y cuando lo tenga, indíquemelo con un amén, por favor. Muy bien. ¿Qué le parece si damos lectura? Y dice, le dijo Jesús, es lo que capta el narrador: yo soy la resurrección y la vida, hablaba Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Y luego responde Jesús a alguien y le dice, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Siéntese, por favor, esta mañana, hermanos. Sabe que así brevemente le voy a contar. Hace muchos años, yo creo que tenía la edad de, pues estaba más chiquito que Josué. Había una tradición, una costumbre en la iglesia donde yo me congregaba. El culto iniciaba precisamente lo que se le conoce como la Semana Mayor, o lo que se le conoce el tiempo de la Semana Santa. Y había un día en particular que es precisamente el que le traemos a la memoria, el culto de resurrección. Y recuerdo que las hermanas iban vestidas de blanco, hermanos. Y yo hacía muchas preguntas. Y yo decía, ¿por qué las hermanas de blanco, mamá? Mi mamá se ponía un vestido blanco. Y decía, porque el blanco simboliza o significa pureza, que Cristo resucitó, no muerte. ¿Y por qué nos levantamos tan temprano? Y ella me explicaba a mi papá que era porque era un recordatorio. Con los años, hermanos, uno va aprendiendo que obviamente la razón por la que la gran mayoría de las iglesias nos congregamos el culto de resurrección, muchas de ellas en la madrugada o antes de que salga el sol, es porque en realidad es un recordatorio que nuestro Señor resucitó. Aclaro, esto no significa que si la iglesia no lo hace, está fuera del contexto bíblico. En realidad no es así. Pero es un recordatorio como de los muchos que hay en la Biblia, como por ejemplo el Señor en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que Josué le dio instrucciones al pueblo, y Moisés también lo hizo en algunas ocasiones, que ponían unas piedras cerca del río. Y dice que cuando veían esas piedras, dijo, para cuando una vez pasen tus hijos por ellas y vean 12 piedras, dice, ellos traigan a la memoria que de aquí y por aquí pasaron cuando el Señor los liberó. Esas recordatorios, esas instrucciones tienen como señal que nosotros comprendamos que muchas de las cosas que hacemos en el día a día, particularmente en la fe, hermanos, Dios utiliza el lenguaje de la memoria, el lenguaje metafórico, para que nosotros recordemos el hecho de estar aquí hoy día, tan temprano para algunos, que yo entiendo que para algunos definitivamente es un desafío, principalmente para los niños. Para otros es un recordatorio, para los cristianos maduros, los que ya comprendemos a la luz de la palabra de Dios, que es bueno recordar, porque se nos trae a la memoria precisamente el recuerdo de la resurrección de Cristo. Y precisamente el día de hoy yo quiero finalizar esta serie que hemos estado hablando desde mucho tiempo, ya semanas atrás, en relación a Jesús, el Verbo de Dios. Hemos estado hablando de algunas de las frases más célebres que encontramos en el Evangelio de Juan, junto con otras, que precisamente Jesús hizo estando en la tierra, y que el narrador fue captando la frase de Jesús al decir yo soy, que significaba la frase del recordatorio, que precisamente los judíos la traían a la memoria bajo la frase de Jehová, cuando le dijo a Moisés, ve en el nombre de quién voy, yo soy el que soy. La frase de ahora precisamente tiene que ver con lo que le conocemos la resurrección de Cristo, y precisamente cuando le damos lectura a esta frase,
a esta historia que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, es una historia muy interesante, hermanos, porque es una historia en donde se nos recuerda un evento de un acto milagroso, un acto de resurrección precisamente. Recordemos ahí, si usted ha leído el Evangelio de Juan capítulo 11, brevemente se lo cuento para poder llegar a su significado. Se dice que Jesús se encontraba en el área de Judea, en el área circunvecina, ahí evangelizando, hablando del Señor, el mensaje, etcétera, etcétera. Y dice que de repente llegaron unos mensajeros a avisarle que iban de parte de sus amigos, de Marta, María y Lázaro. Y el mensaje era que Lázaro estaba muy enfermo y que precisamente le hacían saber, porque probablemente, acorde a la enfermedad, lógicamente Lázaro iba a morir. Y llamaban a Jesús para que Jesús fuera a ese lugar. Pero dice la Biblia que Jesús le dice a sus discípulos, ¿saben? Vámonos hacia Judea. Era tiempo de Pascua, hermano. Y en ese tiempo dice la Biblia que los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, si nos devolvemos a Judea, tú sabes cómo están las cosas ahorita. Porque dice la Biblia que precisamente los religiosos, los fariseos y los saduceos ya estaban muy cercas para prender a Jesús. De hecho, estamos hablando de la última semana, del último evento. Y dice que Jesús les dice precisamente, es necesario que yo vaya. Todavía no tengo que ir con Lázaro. A lo que viene una de las frases de uno de los discípulos de Jesús, de manera así como que medio calumniosa, hermano. Usted lo lee en la Biblia. Dice, pues ya nos vamos todos a Judea, que nos maten. Porque precisamente en ellos todavía no se desarrollaba una plenitud del entendimiento de Jesús como el ungido de Dios. Así que Jesús se dirige hacia Judea, pasa un tiempo, pasan los 4 días y Jesús regresa precisamente al lugar en donde estaba la ubicación de Lázaro. Para ese entonces dice el narrador que Lázaro ya había muerto, hermanos, ya tenía 4 días de haber muerto. Pero mientras Jesús iba entrando a donde se encontraba lo que le llamamos entre comillas el sepelio, el lugar en donde la gente estaba dolida, Lázaro era conocido posiblemente, las hermanas de Lázaro eran conocidas, precisamente aborda una de las hermanas de Lázaro a Jesús y le dice, Señor, Lázaro ha muerto, nuestro hermano ha muerto, tu amigo ha muerto. A lo que Jesús desprende esta frase, que es la que nosotros vamos a estar hablando, y le voy a ser bien sincero, hermano. Hablar de la teología de la resurrección es un tema muy amplio, hermanos, hermoso, precioso, porque sobre de ella se sienta una de las partes fundamentales de la fe cristiana, que es la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Pero nosotros vamos a ver solo un fragmento de esta historia, de lo que tiene que ver por qué los cristianos no solamente recibimos salvación, sino también los cristianos recibimos la esperanza de la vida eterna. Así que cuando se acerca Jesús a esta mujer, de acuerdo al narrador, Jesús utiliza 2 palabras que tienen que ver mucho y que tomaron mucha relevancia, no solo de ahí en adelante, sino que fue un recordatorio del mismo Jesús para sus seguidores. Y precisamente Jesús le dijo de la siguiente manera, versículo 25, y dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida? ¿Qué significa? Que ante los ojos de los judíos, ante los ojos de la iglesia cristiana, ¿qué significa esta frase? Bueno, cuando Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida, es la afirmación de que Jesús es la fuente de ambas posiciones, tanto como de la vida eterna, que es la que goza el cristiano un día cuando el Señor venga, pero también la resurrección. ¿A cuál resurrección se refiere? Pues precisamente a su significado. La palabra resurrección significa volver a vivir o regresar de la muerte. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús estaba haciendo una declaración en aquel tiempo para el entendimiento del hombre. Era un entendimiento figurativo de decir, cuando todos mueran, si mueren en mí, van a tener una esperanza. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque aquí en el lenguaje del estudio hay una aparente contradicción. Porque Jesús dice, el que cree en mí, y lo que dice, aunque esté muerto, vivirá. Y para los judíos era contradictorio, porque eso significaba, ¿cómo que alguien que muere y cree en él va a vivir? Jesús no estaba hablando de una muerte terrenal en ese contexto. Estaba hablando de la muerte espiritual que hay en la vida del hombre, pero que cuando reconoce a Jesucristo, dice, vendrá una salvación. Y no solo una salvación, sino también una resurrección. Así que cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida,
Vamos a hablar en primer lugar acerca de qué significaba la frase la resurrección. ¿Por qué dijo Jesús, yo soy la resurrección? Mire, uno de los temas más complejos que se encuentran en la Biblia, en los tiempos de la Biblia, era precisamente la palabra o la definición de lo que se le conoce como la muerte. De hecho, en el Antiguo Testamento, hermano, Dios no le reveló a través de los profetas a su pueblo, al hombre, lo que iba a suceder después de la muerte. Pero existía, de acuerdo a los profetas y a unas revelaciones que Dios les dio, existía un entendimiento que cuando el hombre moría, cuando el hombre expiraba, el hombre ya no estaba su espíritu, su parte espiritual en él, el hombre se iba a un lugar que se llama Seol o seno de Abraham, acorde a la Biblia. Y el hombre tenía el entendimiento que cuando el hombre moría, el hombre se quedaba en ese lugar de reposo. Era como una especie de decir, cuando tú mueras de acuerdo a tus obras, de acuerdo a tu relación, si fuiste justo o si no fuiste justo, o te vas a ir a un lugar de tormento o te vas a ir a un lugar de reposo. Por eso es que existe la historia del rico y Lázaro, que metafóricamente enseña hacia dónde se dirigía el hombre en los tiempos de la Biblia. Cuando Cristo usa la frase, yo soy la resurrección, es porque Cristo estaba usando una expresión profética mesiánica. ¿Qué significa? Mire, cuando Cristo estuvo en la tierra, en muchas ocasiones le hizo ver al hombre que él era el ungido, que era el Mesías. Y la gente, de alguna manera, lo aceptaba. Unos por sus milagros, otros por los que los alimentaba. Por eso cuando usted ve la alimentación de los 5,000 y de los 3,000, los diferentes lugares en donde Jesús alimentó, muchos le seguían a él porque vaya, hermano, ¿quién no va a seguir a alguien que le da un beneficio? Pero Jesús, mientras estaba discipulando, estaba hablando, estaba dando el mensaje de la salvación, de la esperanza, de la vida, hubo varias ocasiones en donde Cristo utilizó las profecías mesiánicas que se habían escrito desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el salmista en una ocasión escribió, dice, y tu ungido, dice, no verá muerte, haciendo referencia que el que viniera a la tierra, que era Dios encarnado, el ungido de Dios, el salvador del judío, haciendo referencia que él iba a resucitar, que no se iba a quedar en la muerte. Y luego más adelante el profeta Oseas, otro profeta usado por Dios, habló y profetizó al pueblo de Israel y les hacía saber que iba a haber una resurrección. Por lo tanto, para los judíos, cuando alguien hablaba de la resurrección, los judíos también relacionaban que el Hijo de Dios, el que lo libertaría, no conocería la muerte. Así que cuando Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, es porque Cristo estaba haciendo referencia a que hubo un momento de su vida, él iba a morir, pero que no iba a morir como para quedarse en el Seol, para quedarse en el seno de Abraham, sino que iba a morir para volver a la vida. Así que cuando Cristo usaba la frase, yo soy la resurrección y la vida, y se la dijo a esta mujer, a la hermana de Lázaro, es porque Jesucristo estaba recordando no solo a sus discípulos, no solo a Marta, a María, y no solamente a los acompañantes que estaban ahí, sino estaba recordando lo mismo que Cristo les había dicho preparando a sus discípulos. ¿Sabe usted que Cristo le dijo a sus discípulos que él iba a morir? Pero no solo que iba a morir, también les decía que iba a resucitar. Así que los discípulos, para poder ver la señal de que Jesús era el ungido de Dios, esa era la señal perfecta para que se pudiese comprobar que él era el Mesías. Mire, yo lo estoy llevando a la parte histórica para darle la aplicación a la iglesia. Así que cuando Cristo le dice a esta mujer, yo soy la resurrección y la vida, es porque Cristo le decía, ¿sabes? Muchos han resucitado. En una ocasión me preguntó una persona, ¿qué hace diferente o de especial la resurrección de Cristo con la resurrección de Lázaro, con la resurrección de Elías cuando arrojaron de Eliseo cuando arrojaron sus huesos, con la resurrección que hizo el apóstol Pablo, el que volvía a la vida a aquel joven que cayó de la azotea? Alguien sanamente me preguntó. Le dije, mira, hay una gran diferencia. En primer lugar, todos los hombres que fueron usados por Dios para que fueran el instrumento para volver a la vida a alguien, ese poder que tenían provenía de Dios. Y Dios los usaba para que ellos fueran utilizados en un milagro para la gloria de Dios. Y la resurrección de Cristo, le dije, es que Cristo era el cumplimiento de una profecía mesiánica. Él estaba resucitando
no por otro hombre que le había dicho que iba a resucitar. Él estaba resucitando no por un profeta, no estaba resucitando por un ungido que anduviera por ahí. Él estaba resucitando porque era el cumplimiento de que era el Hijo de Dios y que Él daba su vida a favor de la humanidad. Le dije, es lo que separa las resurrecciones. Así que cuando Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida, Jesús estaba diciendo, no solamente yo puedo resucitar a los hombres, como lo hizo posteriormente a Lázaro, sino Jesús estaba diciendo prácticamente, yo soy el que va a resucitar. Una expresión mesiánica que solamente la podía decir el ungido de Dios. Así que cuando Cristo dice, yo soy la resurrección, ¿para qué era la resurrección? ¿Por qué era necesario que los judíos entendieran la resurrección? Pues precisamente, hermano, porque en el Antiguo Testamento se enseña, desde el Antiguo Testamento hasta las cartas paulinas se enseña, que el hombre cuando muere, el hombre moría en sus delitos y pecados. Y no solo ellos, sino que también en otra carta paulina el apóstol Pablo le dijo a los creyentes de aquellos tiempos, y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción, dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Esta frase, la palabra sorbida, no es una palabra muy común para nosotros. Pero la palabra sorbida en el castellano, traducida al tiempo de hoy, en sus sinónimos, hermanos, o palabras más sencillas, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, ahora le decía a la iglesia de aquellos tiempos, ahora el cristiano, le decía, no está sujeto a la muerte. Hoy te voy a aclarar a qué se refiere. Sino le decía, la muerte quedó anulada. La palabra sorbida significa anulada, significa derribada, significa derrotada, significa aniquilada. En otras palabras, el apóstol Pablo le decía a los cristianos de aquellos tiempos, cuando tú mueras, no te vas a aniquilar, no vas a desaparecer, no vas a simplemente desvanecerte y ya, sino que sucederá algo que Cristo, cuando murió y resucitó, hermanos, al tercer día, precisamente Cristo lo que estaba haciendo es que estaba formando la fuente, la virtud, el poder para volver a resucitar al hombre. Mira, desde el Antiguo Testamento el hombre sabía perfectamente que su destino era un Seol, era un lugar de reposo y ahí se quedaría y no habría más vida para él. Cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario y resucita al tercer día, vuelvo a repetir, eso lo que está haciendo es que le está diciendo a los suyos, a la iglesia, a los que se entregan a Él, cuando tú mueras, no pienses como algunos enseñan, ya no vas a existir. Cuando tú mueras, tú vas a resucitar. En otras palabras, vas a volver a vivir. Ahora, ¿cómo vas a vivir? ¿Como un espíritu? ¿Te vas a reencarnar? ¿Vas a estar en la memoria de las personas? No, le estaba hablando de una resurrección, escúcheme bien, corporal. Lo voy a aclarar brevemente porque es mucha explicación. Cuando el cristiano muere, el hombre, la carne, vuelve a la tierra. Vamos a hacernos gusanitos, hermanos, no querramos. Pero la parte espiritual, dice la Biblia que cuando Cristo venga en las nubes y que sea el sonar de la trompeta, como lo enseñó el apóstol Pablo, dice precisamente que la parte espiritual, que es el alma de la persona, dice que se va a encontrar con su Señor. Y cuando se encuentre con su Señor, va a haber una etapa, un evento en el cielo, que es más explicación que no lo voy a detener, solo lo llevo para poder atar este versículo. Dice que vamos a regresar en un momento en el milenio, en un cuerpo glorificado. Cuando dice en un cuerpo glorificado, que vamos a regresar a nuestro estado corporal, como nos vemos en este instante. ¿Cómo va a suceder eso? Porque precisamente el hombre no se va a quedar atado, no se va a quedar aprisionado en la tumba, no se va a quedar en la inexistencia. Así que cuando Cristo dice, yo soy la resurrección, le está dando a la iglesia una de las mayores esperanzas que todo cristiano debe de comprender en su relación con Dios. Cuando tú y yo estamos viviendo en esta tierra, estamos viviendo aquí en un lugar de sinsabores, en un lugar de tormento, en un lugar de aflicción, en un lugar que por la ausencia de Dios, del hombre hacia Dios, la rebeldía del hombre hacia Dios, cada vez somos más las personas afectadas cristianamente hablando. Por eso es que hoy en día la gente dice, ¿por qué el mundo está tan depravado, está tan perdido, tan triste? No es porque Dios lo esté produciendo o provocando, es porque la ausencia de Dios es mayor cada día sobre la sociedad. Y la iglesia, el cristiano, se ve más envuelto en la aflicción.
se ve más envuelto en los problemas, se ve más envuelto en las presiones del mundo, en las presiones antagónicas. Pero Cristo le estaba diciendo a su iglesia, pero cuando tú mueras, cuando tú partas, cuando sea el reencuentro conmigo, tú vas a resucitar. Y sabes, hermano, eso es algo que el cristiano conserva en el contexto que en su relación con Dios, aquí no se acaba todo. Aquí no se acaba. Nosotros se nos habla mucho se nos habla de cómo cuidar, cómo vivir la vida en la tierra. Y es correcto, porque para poder estar con nuestro Señor es necesario, dijo el apóstol Pablo, dijeron otros apóstoles, y pasada la prueba. ¿Por qué? Porque vivimos en una prueba en el contexto de que estamos siendo probados para un día encontrarnos o reencontrarnos con nuestro Señor. Eso es totalmente cierto. Pero estamos en una sociedad en donde la iglesia efectivamente, el cristiano efectivamente, se encuentra en esa posición en donde, ¿cómo le hago para caminar con Dios? ¿Cómo le hago para buscar a Dios? Y Cristo le da la esperanza a la iglesia de decirle, yo soy la resurrección, dándole a entender el esfuerzo, la comunión, la plenitud, la permanencia, la vida hacia la vida del varón perfecto hacia donde vamos, como lo traduce muchas de las veces la Biblia, va a tener una recompensa, va a tener una respuesta, va a haber algo que Dios te va a ofrecer y es la vida eterna precisamente. Por eso es que cuando el cristiano lee en la Biblia que Jesús dijo, yo soy la resurrección, es porque Cristo prácticamente le estaba dando al hombre la virtud de que pudiera resucitar. Un día me preguntó alguien, si Dios es todopoderoso, es todo creador, es todo Señor, Él inventó todo, Él creó todo, me decía en su lenguaje. Me decía, ¿por qué simplemente no lo resucita a los hombres y ya? Y le dije, porque precisamente el hombre está muerto en sus delitos y pecados y no todos van a resucitar para vida. Y cuando se refiere la Biblia para vida, cuando Cristo dijo, yo soy la resurrección, y luego dijo, yo soy la vida, se refería a la vida buena, a la vida positiva, a la vida en Dios, a la vida divina, a la vida celestial, la vida en la comunión con Dios. Porque sí es cierto, hermano, el hombre a un punto de su vida se va a resucitar en el contexto que va a volver a vivir y a tener entendimiento de Él. Por eso es que cuando usted lee en el libro de Apocalipsis lo que la Biblia define el gran juicio del trono blanco, es el momento en donde la Escritura dice que un día todos le rendirán cuentas a Dios. Aclaro, de repente bromeo con algunos hermanos y le digo, mira, si tú te mueres y estás parado en una fila y luego tú ves que esa fila tiene un precipicio, le digo, hermano, ya te amolates. Ni preguntes en dónde estás porque no hay nada bueno. Pero si tú te mueres y estás en un lugar muy especial y ves que hay coronas, le digo, gózate. Porque lo que la Biblia traduce como el gran juicio de trono blanco es en donde el hombre, la manera en la que vivió en la tierra, un día le va a rendir cuentas a Dios. La gente a veces a mí me pregunta, ¿por qué Dios se tiene que meter en mi vida? ¿Por qué yo no puedo vivir mi vida y hacer lo que yo quiero? Y digo, porque tú tuviste un creador. Y ese creador le plació darte una voluntad. Y esa voluntad está basada a través de toda la Biblia en su amor hacia la humanidad, hacia su creación. Y ese creador te da la oportunidad de que tú regreses y vuelvas tu corazón a Él por medio del error que cometió Adán y Eva, el pecado original. Envía a su hijo, les explico, lo envía para que tú te reencuentres con Él en la tierra, para que tú te arrepientas. Porque si no te arrepientes, ahí es donde viene la parte más compleja que les explico. Si no te arrepientes, un día el reloj de tu vida se detendrá. Un día dejarás de vivir. Y si tú piensas que simplemente vas a expirar y vas a hacerte gusanos, en parte sí es verdad. Pero hay otra parte que la Biblia enseña que el hombre le va a rendir cuentas a Dios, les explico. Y cuando el hombre le va a rendir cuentas a Dios, le vas a rendir cuentas a Dios bajo dos posiciones. Bajo la posición de que por haber rechazado al Hijo, estarás
en el infierno, tajante y directamente lo expreso. Esto no tiene nada que ver si conocemos mucha Biblia, si servimos a Dios, si cantamos, si tenemos familiares cristianos. No tiene nada que ver. Para Dios no existen las influencias del hombre. Esto es tan directo. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. La Biblia es tan clara que dice abierta y tajantemente que el que le ha rechazado ha sido condenado. Y el que le ha aceptado va a encontrarse en esa nueva vida. Y yo le digo, y cuando tú mueras, les digo, si es que mueres sin Cristo, les explico brevemente, tú te vas a encontrar con Dios y vas a rendir cuentas. Y el castigo, la Biblia enseña que el castigo va a ser una condenación eterna de castigo y dolor. Digo, pero esa resurrección también existe para bien en tu vida, les explico. Y es precisamente cuando Jesús dijo, y la vida. Cuando se refiere a la vida, se refería a lo bueno, a la reconciliación entre el hombre y Dios, pero ya no en la tierra, hermanos, sino en el cielo. Y esa parte, hermano, es algo que todo cristiano debe de abrazar. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque los apóstoles, tanto como el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, le hablaban constantemente a las iglesias en relación a este tema, porque era nuevo para ellos. Ellos sabían que alguien había resucitado, que un hombre había resucitado, que unas mujeres se escuchaba, se sabía, que unas mujeres habían ido al sepulcro de un hombre que decían que era el ungido y que ya no estaba ahí. Ahora, una vez me hizo una pregunta una persona y me dijo, oye, ¿por qué ustedes los cristianos enseñan que Cristo resucitó al tercer día? Dice, si de viernes a domingo no son 3 días. Le dije, sí es cierto. No son 3 días. ¿Y cómo se resuelve? Dije, mira, en la Biblia se hace mención de 3 calendarios. El romano, el judío y el gregoriano. Le dije, ¿sí lo sabías? Dice, no. Le dije, sí. Cuando tú lees Mateo, Marcos y Juan, tú ves el calendario judío. Pero cuando tú ves Lucas, le dije, tú ves el calendario romano. Dije, y cuando tú haces la frase que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, en la historia entre el rico y Lázaro, entre Lázaro quien murió y Jesús, ¿sabes cuántos días les explico? ¿Cuántos días pasaron para que Lázaro muriera? Le dije, 4. Dije, ¿tú sabes por qué Jesús tardó 4 días? Le dije, porque había una costumbre o tradición judía. Se creía, lo aclaro, que el cuerpo de una persona se separaba del espíritu después del tercer día de haber muerto. Así como lo escucha. Entonces, cuando Jesús tardó 4 días, no tardó 4 días para que oliera y apestara más feo Lázaro, hermanos. Es que Cristo estaba observando la costumbre judía, que cuando fuera el 4.º día, a nadie le quedara la menor duda que Lázaro ya estaba bien muerto. Porque si Jesús resucitaba a Lázaro antes de 4 días o en el tercer día, hacia atrás, como se puede interpretar, le dije, ellos entraban en el pensamiento que Lázaro todavía estaba vivo porque su parte alma y su parte cuerpo aún estaban dentro de acuerdo a la costumbre judía. Así que cuando Cristo llega y resucita, por eso es que dice, muevan la piedra. Él no la movió. Él dijo, muévanla. Una parte humana de decir, ni aún Lázaro mismo la puede empujar y si estuviera vivo, tal vez, aunque era muy pesada. Cuando Cristo resucitó, les digo, Cristo dijo en la historia de Lázaro, en este capítulo, dijo, ¿qué acaso el día no tiene? Y luego usted lee ahí en la Biblia, dice, 12 horas. Porque para los judíos el día empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Y el día continuaba de 6 de la tarde a las 6 de la mañana. De hecho, hermano, le tengo que recordar que nuestro calendario gregoriano versus el calendario judío, no estamos en el mismo año. Sí lo sabía, hermano. Esto es algo muy común que muchas personas por ahí lo pueden ver en el internet. Póngale el año en que están los judíos y usted va a decir, caray, estos a qué hora se nos adelantaron. Porque ellos tienen otro calendario. Así que Jesús, cuando se enseñan las narrativas que Cristo resucitó al tercer día, yo les digo, ante los ojos del hombre, del calendario romano y gregoriano, estás en lo correcto. Pero Jesús resucitó de acuerdo al calendario judío y te tienes que ubicar en la vida de Jesús, en la cultura de Jesús. Así que cuando Cristo dice la Biblia que aquellas mujeres van a las 6 de la mañana, cuando apenas estaba amaneciendo,
es porque ya había finalizado precisamente el día de la semana en donde no se podía ungir a Jesús. ¿Que cuándo fue, hermanos? Un sábado. No se podía ungir a Jesús porque era el Shabbat y las mujeres llegaron el domingo en la mañana o el primer día de la semana, como lo interpretan algunos. Así que cuando dice la Biblia que llegan aquellas mujeres y se encuentran aquellos hombres ahí en la entrada de la tumba, dice la Biblia que se postran en señal de reverencia, no de adoración, de reverencia. Porque se tenía la cultura judía que siempre que había una intervención angelical venía un mensaje de Dios. ¿Y qué le dijo a aquellos hombres o aquel hombre? ¿Qué le dijo a estas mujeres? ¿Que no se les dijo que él iba a resucitar? Y dice la Biblia que llega el mensaje precisamente a los discípulos. Cuando los discípulos se enteran que Jesús resucitó y posteriormente Jesús vuelve en la noche, algunos dicen que fue en la noche, y se les aparece a los discípulos, dice la Biblia que ellos comprendieron, precisamente, hermano, a partir de ahí se ve un cambio en sus mentes. Ellos comprendieron que verdaderamente era el Hijo de Dios y que ese evento que ellos habían presenciado era la vida eterna, la que Jesús hablaba, la que Jesús enseñaba. Así que cuando los cristianos de la iglesia inicial, ahí es a donde va lo que escribían las cartas paulinas y pedrinas, cuando la iglesia inicial se preguntaba, si morimos, ¿a dónde vamos? Tanto como Pedro como el apóstol Pablo, ambos podían decir, porque Él resucitó. Mire, los discípulos, los apóstoles vieron a Jesús resucitado, los 11. Pero Pablo lo vio en la revelación que tuvo con el Señor. Y dice la Escritura precisamente que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, porque no se deben de entristecer como los otros que no tienen esperanza, haciendo referencia al hombre que moría sin el Señor. Y dice así, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los apóstoles empezaron a enseñar porque vieron a Jesús resucitado, porque trajeron a la memoria que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Empezaron a adoctrinar a la iglesia. No somos una iglesia que creemos en alguien que simplemente hablaba bonito, era una persona moral, tenía un don especial para sanar a las personas. No estamos enseñando palabras de alguien que podía debatir con los religiosos porque tenía mayor intelecto que ellos. Estamos hablando del Hijo de Dios, enseñaban los apóstoles, del Hijo de Dios, el que murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre y un día se reencontrará con Él. Mira, hermano mío, lo que viene siendo el Buda, Krishna, Mahoma, y te puedo mencionar más de ellos. Todos ellos están sepultados sobre la tumba, se encuentran en esos lugares, ahí están sus restos. Pero ¿por qué se discute tanto acerca de los restos de Jesús? He escuchado teorías que dicen que los restos de Jesús los tiene el Vaticano y los tiene ocultos, los ocultó Roma. He escuchado que los restos de Jesús en realidad José de Arimatea se los llevó para que se cumpliera la historia. Y tantas teorías que se escuchan en relación al cuerpo de Jesús. Y cuando se me acercan las personas que les encanta preguntarme en relación, no sé si para encontrar reentendimiento o para quererme volar la cabeza de repente, como sucede, que buscan, pero pues está un poco difícil. Tengo cierta paciencia. Les digo yo, ¿sabes? Si los cristianos creyéramos que se llevaron el cuerpo de Jesús, como mucho se ha sostenido, yo les he dicho, es interesante saber que la evidencia del mensaje de Jesús, de las obras de Jesús, de las profecías de Jesús y de las vivencias de Jesús hasta el siglo XXI, dije, es interesante que ninguna de ellas son engañosas. El hombre, si se rinde al Señor, lo perdona, lo restaura, lo limpia, lo hace una nueva persona. Dije, el hombre, si se rinde al Señor, goza de ser escuchado por Dios para poder ser sanado. El hombre, si se rinde al Señor, viene un cambio en su vida que ni aún la ciencia, la medicina, los entendimientos del hombre los pueden ayudar porque tenemos un límite. Le dije, por lo tanto, generalmente le digo a esas personas, discutir que si el cuerpo de Jesús se lo llevaron o no se lo llevaron, le dije, es algo tan irrelevante para la historia de la humanidad. ¿Sabes por qué? Le dije, porque todas sus vivencias están practicadas en la vida de los cristianos que hoy estamos aquí. Así de simple les digo. Porque muchas personas se ponen en un contexto muy propio y muy necio de decir,
¿y dónde está el Cristo que ustedes resucitaron? Y les decimos, acorde a la Biblia, estuvo cerca de 40 días conviviendo con los discípulos, instruyéndolos, enseñándolos, fortaleciéndolos. Y un día Él mismo ascendió, así lo enseña la misma palabra de Dios. Y no solo lo enseña la palabra de Dios en el libro de los Hechos, le dije, también los mismos apóstoles hacían referencia de esto. Porque desde que Jesús estuvo caminando en la tierra y antes de que Jesús naciera, ya se predicaba que el hombre iba a resucitar. Los profetas hablaban que el hombre tendría una reconciliación con su Señor. Por tal motivo, le digo, es complejo creer que cuando un cristiano muere, simplemente ahí se queda en la tumba y ya no. Estaremos un día en las moradas celestiales, en la presencia del Señor y gozaremos. Y esa es la bendita esperanza. Mira, ha habido hombres y mujeres que a lo largo de mi vida cristiana me han preguntado, como algunos de ustedes, ¿y qué pasa si nada de esto es cierto? ¿Qué pasa si todo esto es una mentira? Si alguien lo inventó, me lo han argumentado sanamente, me lo han argumentado neciamente. Y yo les he dicho, ¿sabes? Todos tienen derecho a crear opiniones. Dije, pero ¿sabes qué es lo que sostiene a un cristiano? La obra de Dios. Dije, la obra de Dios no es lo que no podemos ver todavía o lo que no podemos tener todavía. Es la obra que ya Dios hizo en nosotros. Y si esa obra que ya hizo en nosotros es veraz, es real, tiene vida, todas sus palabras, como lo profetizaron desde el Antiguo Testamento, no halló pecado en su ser, no cometió pecado con su boca, no murió por los pecadores. Todas esas otras palabras seguramente seguirán teniendo vida porque es el Hijo de Dios. Y cuando las personas entran en el existencialismo, entran en la necedad, entran en la negligencia, entran en lo que hoy en día la gente debate mucho acerca del cristianismo y la religión, no hay mucho que discutir porque la principal obra del milagro de la salvación, que Dios existe y que Dios es real, somos tú y yo, hermano mío. ¿Quién pudo haber hecho la obra que está sobre nosotros sino solo el Señor? Así que cuando la gente te pregunte, ¿realmente crees que te vas a ir con Dios? ¿Realmente crees que hay vida después de la muerte? ¿Realmente crees que Dios existe? Entonces, ¿quién es el que está parado aquí? ¿Es un loco acaso? La obra que Dios hizo en ti y en mí solo la puede hacer el arquitecto, el diseñador, el salvador de nuestras vidas, hermano mío. Y sobre esa obra descansamos. Descansamos. Ven, hija, por favor. Hoy más que nunca la gente se pregunta si realmente hay vida después de la muerte. Es en serio, hermano. Hoy más que nunca la gente se pregunta. Hoy más que nunca la gente se cuestiona si realmente Jesús resucitó. De hecho, son preguntas muy populares en los buscadores. Y principalmente es por obra, hermano. Es por la mente necia del corazón del hombre, como dice Romanos 1. Pero también es obviamente por obra satánica. Porque una de las mayores cosas que se dedica a hacer el diablo es a sembrar la duda en la mente del Hijo de Dios principalmente. Y de hecho es su estrategia número 1. Por eso le dijo a Eva, ¿con qué Dios te ha dicho? Fue una pregunta. De hecho, psicológicamente hablando, el hombre es tan débil que cuando le hacen una pregunta, la afirma. Es como cuando la gente a usted le dice de repente, ¿no te ves medio pálido? Y luego decimos, no, me siento bien. Y luego así queriendo, no queriendo, nos empezamos a ver las manos. ¿Seguro que traes dinero? Sí, sí traigo. Y luego de repente hasta nos observamos. Es una tendencia tan natural del hombre que cuando se habla de la resurrección, las personas se siguen cuestionando dentro del cristianismo si realmente hay vida después de la muerte. Yo no he ido a la muerte y regresado para creer que hay vida en el contexto como una ley sobre una ciencia. No he ido, hermano. Yo creo que es algo muy natural para responder en la objetividad de decir la verdad. Pero ¿en qué descansa personalmente mi credo, mi enseñanza, mi convicción? Y todavía aún más, compartirla, defender la enseñanza y enseñarla y transmitirla. ¿Sobre qué descansa? Descansa sobre la obra de la salvación. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Sobre la presencia de Dios en la vida diaria del cristiano. Sobre la ayuda del Espíritu Santo,
sobre la manera en la que Dios toma nuestras vidas y les cambia el rumbo. Los cristianos no somos suertudos. Los cristianos no somos gente que nos encontramos en las estadísticas del bien. El cristiano, hijo de Dios, el que teme a Dios, dice en la Biblia que desde el cielo Jehová observa a los justos, a los suyos, y los defiende. Es lo que hace la obra de Dios en la vida del hombre, la resurrección. Probablemente ninguno de los que estamos aquí ha muerto para poder decir, sí, yo morí, vi el cielo, resucité y me regresé bajo la ley de la objetividad, de la ciencia, del razonamiento del hombre. Yo entiendo ese lenguaje, pero ahí es en donde entra el observar la raíz de lo que Dios hizo en el hombre y que todavía no tiene cumplimiento. Y la raíz es la salvación. Es la salvación. Cuando comparto estos temas, siempre me gusta hablar de los dos ángulos. Es por eso que la iglesia debe de estar apercibida y debe de afianzar su relación con Dios. En decir, por eso soy cristiano. Porque un día me reencontraré con mi Señor. Por eso soy cristiano. Porque Él ha prometido las moradas celestiales a sus hijos. Por eso soy hijo de Dios y por eso me mantengo firme en este pensamiento, en esta idea, en esta convicción, en este credo. Porque sé que Él vive y yo puedo vivir el mañana. Pero también me gusta responsabilizar a los cristianos del otro lado de la moneda. Cuidémonos. Cuidémonos de no tambalear. Cuidémonos de proteger nuestros pensamientos, nuestros caminos, nuestras conductas, nuestras maneras de poder premeditar la vida al futuro. Que no se te metan pensamientos en la cabeza si realmente el cristianismo es cierto. Que no se te metan pensamientos en la cabeza si realmente vas a resucitar, si realmente existe vida después de la muerte. Esos pensamientos son naturales en un contexto humano, pero donde no son naturales es el dudar del poder, de la gloria, de la majestad de nuestro Señor y Salvador. Ahí no hay manera de dudar. ¿Por qué? Porque Él vive, Él resucitó, Él tiene el poder de la vida, pero también de la muerte, y ha prometido vida eterna para los que le temen. Esa es la fe sobre la que descansa la iglesia. Por eso dijo el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué dijo? Vana y cesaría nuestra fe. En otras palabras, predicamos y enseñamos y mantenemos un pensamiento en Dios de oquis, pero eso no le sucede al Hijo de Dios. Nosotros no descansamos sobre lo que nuestros ojos ven. Nosotros descansamos sobre la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y sobre esa fe nos mantenemos. Quiero invitarlo en esta mañana. Póngase de pie.